Mi papá me negó frente a su amante. Esta historia comienza así, hermana. Pues yo vivía con mis papás estaban casados, yo soy hija única. Entonces, pues era una relación normal, ¿no? Como que sí se peleaban y todo, pero por el trabajo que tenía mi papá se tenía que ir de la ciudad todo el tiempo, viajaba y viajaba y viajaba, y viajaba por lapsos muy grandes, o sea, yo casi no lo veía. Entonces, pues, literalmente es que yo me crié con mi mamá y yo estábamos todo el tiempo solas en la casa. A veces veíamos a mi papá 1 o 2 veces por mes, a veces, hermana, hasta durábamos hasta 4 meses sin verlos, 4 o 5 meses sin saber de él absolutamente nada. O sea, sí sabíamos de él por llamada y así, pero verlo pues no, y aparte llamábamos muy poco porque pues él estaba muy ocupado. Entonces, gracias a toda esta situación de que yo vivía sola con mi mamá, yo desde muy chiquita aprendí a ser una niña muy despierta y muy responsable. A pesar de la edad muy corta que tenía, pues yo tenía que pues darme cuenta de la realidad, ¿no? Porque también mi mamá pues se la pasaba trabajando, entonces yo me la pasaba solita, entonces tenía que yo, mira, estar al tanto de todo lo que pasaba a mi alrededor. Yo cuidaba mucho a mi mamá, digo, sí estaba chiquita, pero yo trataba como de tener la casa muy arregladita para cuando ella llegara del trabajo, que le ponía el desayuno, a veces yo echaba las lavadoras así para que ella no se preocupara. Yo siempre trataba como que de cuidar a mi mamá en ese sentido, de que se sintiera tranquila, hermana, sabiendo que yo no era como que una carga para ella, sino que pues la apoyaba. Y cuando llegaba mi papá también, o sea, cuando lo veía de vez en cuando en la casa, también le echaba yo, que agarraba su ropa y la echaba a la lavadora, y pues la lavadora la mala prendías, le echabas jabón y listo, ¿no? Entonces pues yo lo hacía para que ellos descansaran, estuvieran juntos y pues que no se preocuparan por esas cosas. Total, hermana, que en una de esas mi papá estaba en la casa y yo agarré su ropa para echarla a la lavadora en lo que él descansaba, ¿no? Pues yo estaba ahí separando la ropa porque pues mi mamá me enseñó desde muy chiquita que lo de color, la ropa oscura, la ropa blanca, ¿no? Entonces yo estaba ahí separando la ropa y agarré un pantalón de mi papá y yo siempre metía la mano a las bolsas de los pantalones por si había algo, ¿no? Pues sacarlo, o dinero, lo que sea que se les hubiera olvidado en los pantalones. Total, yo metí la mano y saqué unos sobrecitos, que para ese entonces, hermana, yo era pues muy inocente y no sabía que eran unos preservativos. Pero yo dije, bueno, unos sobrecitos, bueno, total, ahí los puse, dije, bueno, metí la ropa y dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar estos sobrecitos y se los voy a poner en el tocador de mi papá, en el cuarto de mis papás, pues porque pues, si los busca y para que no pregunte, yo muy inocente, hermana, agarré los sobrecitos y se los puse ahí en el tocador, en el cuarto de mis papás. Hermana, pues esa noche yo escuché a mis papás pelear, pero te voy a decir algo. La verdad es que yo ya estaba acostumbrada a ese tipo de pleitos en mi casa, porque siempre que mi papá iba a la casa, pues eran problemas. De por sí no iba, y cuando iba eran gritos, problemas. Entonces, de alguna u otra forma yo ya estaba acostumbradísima a ese tipo de situaciones. Dije, bueno, mañana se les pasa, como siempre. Hermana, las peleas eran tan constantes que mi mamá decidió que lo mejor era divorciarse. Yo para este entonces tenía entre 9 años, más o menos, 9, 10 años, estaba muy chiquita. Entonces ellos deciden divorciarse y mi custodia pues era compartida. Yo vivía con mi mamá entre semana, pero los fines de semana yo tenía que ver a mi papá e irme con él a dormir. Entonces pues estaba de que de un lado para otro conviviendo con los dos. En uno de esos fines de semana, hermana, que me toca irme con mi papá, me lleva al centro del pueblo donde vivíamos por una nieve, ¿no? Muy a gusto, mi papá y yo estábamos ahí esperando a que nos despacharan. Perdón, déjenme recorro el pelo porque siento que está pegando en el micrófono, pero bueno. Total que estábamos ahí esperando que nos atendieran en las nieves y yo estaba así muy contenta con mi papá y en eso llega una muchacha muy joven y guapa, por cierto, y llega y le dice a mi papá, hola mi amor, y yo, pues se me hizo raro, hermana, porque mis papás apenas tenían como 3 meses de haberse separado, ¿verdad? Entonces yo así como que, pues sabrá Dios quién sea esta mujer, pero pues mira, no dije nada. Pues total, hermana, yo ya estaba un poco confundida con la situación y en eso la chava le dice a mi papá, le dice, oh mi amor, ¿y quién es ella? O sea, yo, ¿quién es esa niña? Y yo dije, bueno, ahorita mi papá me presenta como su hija, su adoración, ¿no? Su única hija, no sé, hermana, yo por la mente nunca me pasó lo que iba a suceder. Y mi papá muy nervioso le dice, es la hija de una prima que me la encargó porque se iba a ir a trabajar y pues me la traje por una nieve. Hermana, cuando le dice que yo, su hija de mi papá, que yo era la hija de su prima, yo estaba desconcertada. Yo dije,
a ver, o sea, mi papá me está negando, mi papá le dijo a esta persona que yo no soy su hija, o sea, yo no entendía de verdad por qué había hecho esto. Entonces yo, hermana, decidí otra vez quedarme callada y hacer como si nada hubiese pasado. Y le dice la muchacha a mi papá, ok, mi amor, bueno, no se te olvide que mañana tenemos la comida con mis papás, Hermana, yo estaba de verdad que no sabía qué decir. Cuando esta muchacha, que nunca supe, bueno, sí supe su nombre ya después, pero en ese momento a mí no me la presentaron ni nada, porque pues como yo era la hija de la prima de mi papá, pues yo no dije nada, ni supe su nombre ni nada, ¿no? Entonces mi papá me dice, ay, hija, no, mira, déjate explico por qué te presenté así. Yo no le dije nada, él solito me empezó a explicar. Es que ella es una compañera del trabajo y pues es bien chismosa. Entonces yo no le quise decir, pero no porque, no, o sea, no creas, no pienses mal de mi hija, es porque pues luego hay los chismes y no sé qué, yo así como de que, bueno, pues está bien, hermana, pues qué le decía, ¿no? Total, pasó más o menos como que será como un año más o menos, y me toca irme con mi papá un fin de semana, quedarme a dormir en su casa, y me dice, hija, hoy te voy a presentar a alguien muy especial para mí. Y yo, ok, perfecto. Y en eso me dice, mira, te presento a Fátima. Hermana, cuando volteo a ver a la tal Fátima, resulta que es la misma que me encontré el día de las nieves cuando mi papá me negó. Y me dice, te presento a mi pareja. Hermana, pues yo era muy inocente, obviamente no entendía muchas cosas, a pesar, no sé, quiero que tú me platiques en los comentarios. Creo que a muchas personas nos tocó madurar desde muy chiquitas, ser unas personas muy independientes, y aunque habían cosas que no entendía, pues otras eran obvias. Habían otras cosas que yo entendía perfectamente, pero que no podía decir, no podía hablar, porque luego es de que no, los niños no tienen la razón, la razón la tienen los adultos siempre, y a veces como hijos chiquitos que viven estas situaciones, nos preferimos quedarnos callados pues para evitar problemas entre los papás, ¿no? Bueno, total que cuando me dice eso, yo obviamente me empecé a acordar de cuando mi papá me negó con ella y toda la cosa, y hubo un momento en donde Fátima y yo, la pareja de mi papá y yo, nos quedamos solas, ¿no? Y a mí se me ocurre decirle, oye Fátima, ¿y cuánto llevan tú y mi papá juntos? Y me dice, llevamos 4 años, hace 2 años me pidió matrimonio. Hermana, podría haber estado muy chiquita en ese entonces, pero tonta no estaba, y las matemáticas se me daban. Entonces empecé a sacar cuentas y dije, claro, 4 años, hermana, 4 años. Eso quiere decir que Fátima era amante de mi papá, porque en ese entonces mis papás todavía estaban juntos. Yo obviamente, te digo, seguía confundida, pero había otra parte de mí que ya estaba entendiendo absolutamente todo, ¿no? Yo no quise decirle nada a mi mamá porque, a ver, dije, bueno, pues ¿para qué le cuento estas cosas? Ya están separados, ya están divorciados, ¿para qué voy a hacer sentir mal a mi mamá? Ya no tiene caso, ¿no? Y mejor preferí quedarme callada. Después de esto que me presentó a Fátima, hermana, mi papá dejó de verme, dejó de buscarme, ni para Navidad, ni para mi cumpleaños, ni para Año Nuevo, es más, ni pensión pasaba ya. O sea, de verdad que yo me quedé sin papá. Desde que me presentó a la nueva pareja, a su amante, porque era amante cuando andaba con mi mamá, yo ya no supe nada de él por mucho, pero mucho tiempo. Pasaron los años, hermana, yo sabía sin saber nada de mi papá, pero para esto mi mamá conoció a un señor, ¿no? Le vamos a poner Eduardo. Conoció a Eduardo. Eduardo era una persona que pues le tiraba la onda a mi mamá, y en una ocasión él la invitó a comer y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, te agradezco mucho y todo, pero no puedo porque no puedo dejar a mi hija sola. Fíjense la diferencia entre el papá y la mamá. O sea, el papá le valió negarme frente al amante, y mi mamá no quiso ir a una comida con un chico, bueno, con un señor, porque pues no me podía dejar sola. Fíjense las prioridades, como la mamá, no digo que en todos los casos, pero en muchas historias que me mandan siempre la mamá es la que hace a un lado su vida como mujer para poner por delante la de sus hijos, y a los papás generalmente en mis historias que me mandan, no quiero decir que en todos lados, pues al papá no le importa, ¿no? Bueno, total que le dijo eso, ¿sabes qué? Gracias, pero pues no puedo dejar a mi hija sola. Y este señor le dice, a ver, pero espérame, no, al contrario, las invito a las dos. Yo tengo una hija, porque este señor también tiene una hija con otra mujer, y yo sé lo importante que son los hijos, entonces les propongo que vayamos a comer los 3 juntos. Pues así fue, hermana, fuimos a comer los 3, yo conocí a Eduardo, era un hombre, hermana, caballeroso a más no poder.
me trataba súper bien, nos abría la puerta, nos jalaba la silla, y que quieren lo que ustedes gusten, que se les antoja, donde quieren. O sea, trataba a mi mamá como una reina, como yo siempre quise que mi papá tratara a mi mamá. Yo veía como Eduardo trataba a mi mamá y yo me sentía feliz de ver a mi mamá otra vez contenta. Pues así pasó el tiempo, hermana, y Eduardo y mi mamá pues siguieron saliendo hasta que se hicieron novios. Eduardo siempre demostró ser una persona muy buena conmigo, me cuidaba, nos cuidaba a mí y a mi mamá como si fuéramos su tesoro más preciado, hermana. Era una persona increíble, un ser humano súper bondadoso, súper buena persona. No tengo palabras para describirte lo bueno que Eduardo fue con nosotras. Y yo estaba muy contenta por toda esta situación. Obviamente yo me encariñé muchísimo, pero muchísimo, hermana, de Eduardo. Tan es así que yo decidí llamarlo papá, porque él sí se merecía el título de papá. Conocimos a su hija, la hija de Eduardo, hermana, y la verdad es que nos la llevamos súper bien. La verdad es que casi no la veíamos porque ella vivía con su mamá, entonces pues cuando le tocaba ver a su papá, a Eduardo, pues estaba con nosotros y la verdad es que era muy linda persona también. Mi papá, hermana, que así me voy a referir a Eduardo a partir de este momento, me dijo que lo ayudara para que le pidiera matrimonio a mi mamá y fue una cosa hermosa. Fuimos a la playa, fue en un balcón, en un hotel con vista al mar. Hermana, súper bonita la propuesta, yo estaba ahí con ellos, yo lo ayudé en cada detalle. Mi mamá, no tienes idea lo emocionada que estaba, se casaron, fue una boda súper bonita. Yo estaba muy feliz de que por fin tenía una familia feliz como lo era Eduardo y mi mamá. Pasaron los años y mi papá biológico me volvió a buscar después de tantos años de no saber de mí. Me buscó, le llamó a mi mamá para decirle que me quería ver, así como que, ay, hola, quiero ver a la niña. O sea, a ver, espérame, ya crecí, ya no soy la misma de antes. ¿Cómo te apareces así de la nada, así después de haberme abandonado? Hermana, ni un cumpleaños me hablaba, Navidad, nunca. Yo no decía, ay, que me traiga regalos, no, hermana, pero verlo a mi papá biológico, ¿no? Mi mamá le reclamó obviamente por todo el tiempo que dejó de verme y él pues en vez de decir, bueno, sí, discúlpame, una buena justificación, decía, a ver, tú no me tienes por qué decir nada. Hermana, la humilló a mi mamá horrible, le empezó a decir cosas espantosas, que era una tal por cual porque ya estaba casada con otro. Todavía el señor se molesta cuando a mí me presentó al amante y no es suficiente, me negó con ella. Cuando mi mamá colgó esa llamada, yo le dije, mamá, te tengo que contar lo que pasé hace muchos años en unas nieves a las que me llevó mi papá, y ahí le conté todo lo de la amante, ¿no? Lo de Fátima. Mi mamá estaba muy triste por lo que a mí me había hecho sentir en ese momento. A los minutos, hermana, marcaron los papás de mi papá, o sea, mis abuelos paternos, perdón. Le empezaron a decir cosas horribles. De que sí, porque bueno que mi hijo no está contigo, porque tú eres una mala madre. Y es más, por eso mi hijo te engañó, porque tú no sirves ni como mujer ni como mamá. Ay, hermana, yo estaba que mira, me hervía la sangre del coraje, porque el muy chillón de mi papá biológico fue y le contó a mis abuelos, y mis abuelos, en vez de decir, mira, el patán dijo que tenemos, no, se pusieron a humillar a mi mamá. Y yo dije, esto no lo voy a permitir más. Total que yo muy molesta agarro el teléfono y le marco a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Últimamente yo no te quiero volver a ver. Yo no quiero que me vas a llevar con tu amante, porque yo estoy muy feliz con mi mamá y con mi papá. Y me dice mi papá biológico, ¿qué? Si yo soy tu papá. Le dije, no, mi rey. No, mi papá se llama Eduardo. Mi papá se llama Eduardo. Eduardo es el que ha estado conmigo en cada cumpleaños. Es mi Santa Claus de cada Navidad. Es mi doctor cada que me enfermo. Es el que me cuida, el que me quiere, el que me abraza, el que me da cariño, el que me compra los útiles para la escuela. Ese es mi papá. Tú no eres mi papá. Así le dije, hermana. Hermana. Y antes de colgar le dije, oye, pero espérame. ¿Cómo que tú eres mi papá? ¿Que no yo soy la hija de tu prima? ¿No te acuerdas? Y tras que le cuelgo la llamada. Esta llamada han pasado 4 años, hermana. 4 años desde que le dije eso a mi papá biológico. Yo la verdad estoy feliz con mi papá Eduardo y mi mamá. Las personas que realmente me quieren. Y de mi papá biológico hasta la fecha no sé nada de él.